Espíritu, para levantar su mirada a una esperanza eterna, porque ellos estaban siendo afligidos, estaban sufriendo, y Pedro los está fortaleciendo a través de esta carta y animándolos, exhortándolos a poner su mirada en esta esperanza viva. Amén. En esta herencia que está en los cielos, reservada para todo aquel que cree en Jesucristo. Vemos que en el versículo 2 Pedro les recuerda que fueron elegidos según el previo conocimiento de Dios. Aquí nosotros vemos una salvación trinitaria en estos versos. Mire, ponga atención. Fueron elegidos según el previo conocimiento de Dios, que fueron santificados por el Espíritu Santo y rociados con la sangre de Cristo. Amén. Por lo tanto, su esperanza, la esperanza de estos hermanos, tiene que estar en los cielos. Amén. Nuestro primer punto de nuestra predicación, le he puesto por nombre, el nombre de la predicación es la esperanza viva del cristiano. Asimismo usted la va a encontrar en su Biblia, la esperanza viva del cristiano. Amén. Y el primer punto se llama misericordia, esperanza y herencia. Amén. Eso es lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Misericordia, hemos recibido esperanza y también una herencia que está reservada en los cielos. Entonces el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces Pedro comienza con una alabanza a Dios, una alabanza exaltando su misericordia, porque producto de esa gran misericordia, dice el texto, estos creyentes habían nacido de nuevo, así como tú también y como yo también hemos nacido de nuevo por la misericordia del Señor. Entonces la razón por la cual Dios proveyó salvación a la humanidad, hermanos, no es porque la humanidad le llamó la atención a Dios, sino que fue por su gran misericordia, ¿cierto? Solo por la misericordia del Señor es que el Señor proveyó salvación, envió a Jesucristo. No nos dio el mal que merecíamos, ¿cierto? Sino que tuvo misericordia y nos dio salvación. Y eso es algo que nosotros jamás debemos olvidar, la misericordia de Dios, ¿cierto? Porque producto de la misericordia de Dios, del amor del Señor, ¿cierto? Del afecto de su voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo. Amén. Leemos un texto aquí en Tito 3:5. Pablo le escribe a Tito y dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Él nos salvó no por nuestras obras, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos, sino por su gran misericordia. Ahora, cuando hablamos de misericordia entre los creyentes, eso es muy común. Siempre nosotros estamos hablando de misericordia, ¿cierto? Decimos, no, por la misericordia del Señor. Cuando oramos, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos su misericordia. Pero ¿realmente somos conscientes de la misericordia de Dios en nuestro diario vivir? Entendemos que muchas cosas de las que nosotros tenemos o alcanzamos son producto de la misericordia del Señor, ¿cierto? De hecho, la razón por la cual tú hoy día despertaste y yo desperté y estás respirando es por la misericordia del Señor y no es por otra cosa. Hay un texto que me llamó mucho la atención. Mira, está en Salmo 63, versículo 3. Salmo 63, versículo 3, dice: porque tu misericordia es mejor que la vida, ¿cierto? Mis labios te alabarán. O sea, a lo que nosotros más nos aferramos muchas veces es la vida, ¿cierto? Pero mira, la misericordia es mejor que aquello que tú más te aferras, aquello que tú más amas, que es la vida, que es tu vida. O sea, la misericordia de Dios es mejor que el bienestar físico, que el bienestar emocional, que el bienestar financiero. Es mejor que todo eso junto, ¿cierto? Es mejor que ser librado de alguna situación difícil, es mejor que ser librado de alguna enfermedad. La misericordia del Señor es mucho mejor que eso. Podríamos tener un bienestar absoluto en esta tierra, sanos, hijos sanos, buena economía, todo bien, ¿cierto? Todo bien, sin ningún problema. Pero si no tenemos la misericordia de Dios, estamos perdidos. Estamos perdidos, hermano. Entonces, la misericordia del Señor es mejor que la vida. ¿Y sabes por qué? Porque la vida es solamente temporal, pero la misericordia del Señor es eterna, se extiende mucho más allá de nuestra muerte. Entonces, si cada uno de nosotros entendiera mejor la misericordia del Señor, nosotros quizá andaríamos con más gozo en medio del sufrimiento, con más paz, ¿cierto? Sabemos que en el sufrimiento no vamos a andar, como se dice, saltando en un pie,
pero podríamos tener un poco más de paz, un poco más de gozo cuando estamos sufriendo. Y Pedro le está recordando a estos creyentes que estaban dispersos, sufriendo, ¿cierto?, la misericordia del Señor. Y de esa forma quería él comenzar a animarlos, ¿cierto? Y que producto de esa misericordia ellos habían nacido a una esperanza viva, a una esperanza viva. Y esa era la forma en que Pedro los está animando, levantando su espíritu, porque ellos estaban sufriendo y quería que ellos pudieran mirar mucho más allá de sus circunstancias, sino que pudieran poner su mirada en esta esperanza viva. Dice un comentario: como pecadores no teníamos esperanza más allá del sepulcro, ¿cierto? Hasta ahí llegaba nuestra esperanza sin Cristo. No había nada más allá de nosotros excepto la certidumbre del juicio y de una indignación ardiente. O sea, hermano, no había esperanza para ti ni para mí. Así estábamos tú y yo, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero por su misericordia nosotros hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Es morir a esa vieja naturaleza y es nacer de nuevo. Y a todos los que el Señor ha hecho nacer de nuevo, tienen esta esperanza viva, hermano. Mira lo que dice un autor: la esperanza que tienen los cristianos es tan profunda y tan firme que Pedro no halló otra forma de llamarle que esperanza viva. Repito, la esperanza que tienen los cristianos es tan profunda y tan firme que Pedro no halló otra forma de llamarla que esperanza viva. ¿Tienes esta esperanza tú, hermano? ¿Tienes esta esperanza viva en tu corazón, producto del nuevo nacimiento, producto de que Cristo llegó a tu corazón? Pedro está recordándole a estos hermanos, ¿cierto?, esta esperanza viva en medio del sufrimiento. Ellos la estaban pasando mal, ¿cierto? Algunos habían muerto, otros habían perdido sus casas, habían sido esparcidos producto de la persecución. Entonces Pedro está animando a estos hermanos con estas palabras. Pero Pedro no lo está haciendo confiando en su capacidad para animar a otros. ¿Cuántos conocen personas así que son buenos para animar a otros? Y voy y lo anima y ese hermano tiene la capacidad de estar más animado, porque ese hermano es bueno para animar. Pero Pedro no está haciendo esto, no quiere animar a estos hermanos producto de su personalidad, de que él es muy elocuente, no, ¿cierto? Pedro lo está haciendo sobre la base de un hecho histórico, hermano, sobre la base de una verdad doctrinal, sobre una verdad poderosa, y que es la resurrección de Jesucristo. Por eso dice la segunda parte del versículo 3, dice que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo. Si nosotros sacamos de la Biblia la resurrección de Cristo, entonces ya no hay esperanza. No tenemos esperanza. Si Cristo no resucitó, vámonos para la casa porque no hay esperanza alguna. No tiene sentido que nosotros estemos acá. Entonces es por la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, de entre los muertos, es que nosotros tenemos esta esperanza. Y el apóstol Pablo lo explica muy bien en su carta a los Corintios. Escribe a propósito de algunos que decían que no había resurrección. Y mira lo que Pablo escribe en el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, del verso 12 al 22. Pablo escribe lo siguiente, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces, si Cristo no resucitó, hermanos, si no está la resurrección de Cristo como base para nuestra esperanza, nosotros estamos en nuestros pecados, no tiene sentido que continuemos aquí. Pero mira lo que sigue diciendo el texto, versículo 18: entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si no creemos en la resurrección de Cristo, literalmente damos lástima. Más allá de la muerte no hay esperanza. Verso 20: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, hermano, Cristo ha resucitado y esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Y si Cristo resucitó,
nosotros también resucitaremos un día. Y eso debe llenarnos de gozo a nosotros en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ¿cierto? Un día todo esto acabará, nada más de sufrimiento, hermano, estaremos eternamente con el Señor. Ahora una pregunta, ¿tú tienes esta esperanza? ¿Tienes esta esperanza en tu corazón? Tú que eres creyente, hermano, tú que quizás llevas años en la fe, ¿vives por esta esperanza? ¿La tienes? O a lo mejor tú que quizás no has venido a la fe en Cristo, no has venido en arrepentimiento y fe al Señor. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué estás confiando? ¿Tu esperanza está, no sé, en tu juventud, en tu fuerza, o en tu trabajo, en tu buena economía? ¿Dónde estás depositando tu esperanza? Porque ¿qué pasa cuando ya no estén todas esas cosas temporales en las cuales yo tengo mi esperanza? Cuando ya desaparezcan, yo me voy a derrumbar. Entonces necesitamos una esperanza firme en la cual nosotros aferrarnos. Esa esperanza está en Cristo. Recordemos que cuando la Biblia habla de esperanza, se refiere a la confianza, a la certeza, a la certidumbre, a la seguridad. Nosotros un día estaremos con el Señor y esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Amén. Porque, hermano, si tú tienes esta esperanza trae consigo una herencia. Trae consigo una herencia. Versículo 4. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Cierto? Entonces tenemos esta herencia, nosotros somos herederos de Dios, dice la Escritura, y coherederos con Cristo. Leemos en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces tenemos una herencia, hermano, y aquí el texto da las características de esta herencia. Dice que es incorruptible, que es inmaculada y que no se marchitará. Mira lo que dice un comentario con respecto a esto. Es incorruptible, significa que nunca puede quedar corroída, agrietada ni deteriorada. Está a prueba de muerte. Nuestra esperanza, hermano, esta herencia, está a prueba de muerte. Es más allá de nuestra muerte. Esta herencia es eterna. También es inmaculada. Significa que la herencia misma está en perfecta condición. Ninguna mancha ni empañamiento pueden deslucir su pureza. Está a prueba de pecado. Y en tercer lugar, no se marchitará. Significa que nunca puede sufrir variaciones de valor, gloria o belleza. Está a prueba de tiempo. Esta esperanza está más allá, hermanos, de nuestra muerte. Por lo tanto, esta herencia, hermanos, es segura y es firme. ¿Y sabes por qué es segura y es firme? Porque no está aquí en la tierra. Por eso es importante que nosotros no pongamos nuestra esperanza en lo terrenal. Si no, sería una esperanza inestable, ¿cierto? Que está propensa a desaparecer, a mancharse. Pero esta herencia es segura y firme, hermano, porque está en los cielos. Está en los cielos, reservada para nosotros. Y esta herencia es la salvación de nuestra alma. Entonces Pedro está enseñándole a estos hermanos que están siendo perseguidos a mirar más allá de las tribulaciones. Ellos estaban sufriendo y Pedro quería animarlos, exhortarlos, ayudarlos a poner su mirada en lo eterno, ¿cierto? Está enseñándoles a mirar a lo eterno. Está apuntando en este texto al aspecto futuro de la salvación, cuando alcancemos esta herencia, cuando estemos con Cristo. Entonces, hermanos, nuestra herencia está en los cielos, no está aquí en la tierra. No esperemos nosotros plenitud absoluta en esta tierra. La felicidad máxima en esta tierra no la vamos a alcanzar, ¿cierto? Siempre a veces tenemos la intención de vivir, no sé, a nadie le gusta sufrir, ¿cierto? Todos queremos ser felices, queremos ver a nuestros hijos felices, pero el sufrimiento va a llegar de alguna u otra forma, porque vivimos en un mundo caído de pecado, nosotros mismos somos pecadores. Entonces la felicidad máxima, hermano, el gozo máximo, la plenitud máxima, no la tendremos aquí en la tierra, sino que la tendremos en los cielos, en la presencia del Señor. Sin embargo, Dios en su misericordia, ¿cierto?, también nos permite gozar de momentos de felicidad, de gozo, por su bondad, de forma limitada, pero cuando estemos allá con Él, será absoluta. Un comentarista dice: las herencias terrenales son inciertas en el mejor de los casos,
A veces el valor de una finca cae precipitadamente por bandazos del mercado. A veces las herencias son recurridas con éxito por parte de personas no mencionadas en ellas. A veces se priva a las personas de su herencia por cuestiones técnicas. Pero esta herencia divina no está sometida a ninguno de los cambios del tiempo y no hay vacíos legales en el título del creyente a la misma. Está guardada en la caja fuerte del cielo para el Hijo de Dios. Amén. Entonces la salvación, hermano, esta herencia está segura, ¿cierto? Y Pedro quería que estos hermanos se fortalecieran porque también estaban propensos en medio de la persecución a perder su vida. Entonces Pedro quería que ellos miraran lo eterno, ¿cierto? Quería que ellos levantaran su rostro, levantaran su mirada, su espíritu y miraran a lo eterno, ¿cierto? Miraran esta herencia que está reservada en los cielos. Y bueno, de la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que mirar, ¿cierto?, esta esperanza que está en Cristo, ¿cierto? Tenemos que levantar nuestro rostro y mirar lo eterno, mirar esta herencia que está reservada en los cielos y continuar en medio de cualquier situación difícil. Todos los cristianos pasan por situaciones difíciles, ¿cierto? Todo. Eso va a pasar sí o sí, ¿cierto? Así es el cristianismo. Pero en medio del sufrimiento nosotros tenemos que mirar más allá. Por eso es importante que tengamos esta esperanza firme, segura en Cristo. El segundo punto de nuestra predicación está desde el versículo 5 hasta en adelante y se llama fe y gozo en el sufrimiento. Fe y gozo en el sufrimiento. Versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, ¿cierto? Entonces Pedro les recuerda a estos creyentes que ellos están siendo protegidos por el poder de Dios. En medio del sufrimiento, ellos están siendo protegidos. Muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios nos está protegiendo cuando la estamos pasando mal. Y la evidencia de que ellos están siendo protegidos por el poder de Dios, hermano, no es que no están sufriendo, no es que no tuvieran problemas, ¿cierto? Pedro es un hombre fiel a la Escritura. Esto es todo lo contrario a los falsos maestros. Los falsos maestros te dicen, sí, el Señor te está guardando porque estáis sano, tenés buena economía, te está saliendo todo como tú quieres, estás cumpliendo tus sueños. Ese es el mensaje del falso maestro, pero el apóstol Pedro no, él es un hombre fiel a la Escritura y la evidencia de que estos hermanos estaban siendo protegidos por el Señor no era que no tuvieran problemas, sino que era de que ellos tenían fe. Mediante la fe, dice, ustedes son protegidos por el poder de Dios, ¿cierto? Y esto nos recuerda también, hermanos, de que Dios es soberano para guardarnos a nosotros, ¿cierto? Para protegernos, pero que nosotros somos responsables también de creer y de perseverar en el camino. Y en medio de las situaciones difíciles, el Señor nos está guardando. Y el texto añade, en el mismo versículo, dice, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aquí el texto está apuntando al aspecto futuro de la salvación, ¿cierto? Cuando la salvación sea completa, cuando estemos con el Señor eternamente. Nosotros ahora somos salvos, tenemos salvación, los que hemos venido a Cristo en fe, en arrepentimiento, pero ahí será completa cuando estemos con Él. Un comentario dice una vez más, aquí la palabra salvación significa una liberación completa y final del pecado y un disfrute total de la gloria eterna. Un día seremos librados, hermano, de lo peor que le puede pasar al ser humano, el pecado. Seremos librados completamente del pecado, ya no seremos más pecadores. ¿Cuántos se pueden imaginar eso? No ser más pecadores. Yo cuando preparaba este mensaje, yo me ponía a pensar cómo será yo sin pecar. Y la verdad es muy difícil, porque nosotros siempre estamos pecando. Es muy difícil imaginarse sin pecar. Pero ahí eso sucederá, estaremos con el Señor y ahí no pecaremos más, ya no seremos más pecadores. Seremos librados de la maldad, hermanos, de la codicia, de la envidia, de los celos, de la debilidad, de las enfermedades, de los sufrimientos, de todo lo que nos aqueja. Seremos librados del pecado y disfrutaremos eternamente con el Señor. El comentarista William MacDonald dice, esto se refiere a la salvación en su tiempo futuro, y añade, se ha observado con frecuencia que hay 3 tiempos de salvación. Él dice, un cristiano fue salvado de la pena del pecado en el momento en que primero confió en el Salvador, ¿cierto? Ya no es culpable, ya no hay condenación si hemos venido a Cristo.
Entonces fue librado de la pena del pecado, es salvado a diario del poder del pecado, ¿cierto? Al dejar que el Salvador viva su vida por medio de él, y será salvado de la presencia del pecado en el tiempo del arrebatamiento. Su cuerpo será cambiado y glorificado y quedará para siempre libre del pecado, enfermedades y muerte. Eso pasará, hermanos, con todos los que tenemos esta esperanza viva, con todos los que tenemos esta herencia en los cielos. Seremos librados de la presencia del pecado. Ya no habrá más pecado en nosotros, nuestros cuerpos serán glorificados y viviremos eternamente con el Señor. Y estas palabras deberían levantar el ánimo de estos hermanos que estaban sufriendo, ¿cierto? Estos expatriados, estos hermanos que estaban dispersos, que estaban siendo atribulados. Y debe también llenarnos de esperanza a nosotros, en medio del dolor, del sufrimiento, ¿cierto? Levantar nuestro ánimo en medio del dolor. Estamos siendo guardados por el Señor. Hermanos, Él nos está guardando y la salvación es segura. La salvación en Cristo es segura. Como decía el pastor hace un par de semanas en la predicación, estamos caminando por un terreno seguro a la salvación. Pero como decía, no sin nuestra responsabilidad de creer y de perseverar. Y eso, hermanos, debe llenarnos de gozo, de gozo. Versículo 6 dice, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Entonces Pedro le recuerda a estos hermanos que podían gozarse en medio de la prueba, ¿cierto? Que podían gozarse. Y esto de gozarse en medio de la prueba obviamente no se da de forma natural, ¿cierto? Cuando estamos sufriendo no andamos con el mejor de los ánimos, ¿cierto? Esto no lo puede hacer una persona que no tiene esta esperanza viva en su corazón. Esto solo lo puede hacer una persona que tiene esta esperanza y que ha sido alcanzada por la gracia del Señor. Alguien que tiene esta esperanza viva, alguien que espera esta herencia futura, eterna, incorruptible, que tendremos de parte del Señor. Y el texto añade, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Amén. Las aflicciones de estos hermanos que son provocadas por diversas pruebas, o sea, se presentan de muchas maneras. Y nosotros de alguna forma igual estamos familiarizados con eso. Todos sufrimos por distintas cosas. Sufrimos nosotros mismos, sufrimos por otros, sufrimos por nuestros hijos, sufrimos por nuestros padres. Y el cristiano no está exento del sufrimiento, ¿cierto? Pero el texto dice aquí, y Pedro le dice a estos hermanos, primero son por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. O sea, ellos pueden gozarse sabiendo que las aflicciones, hermanos, serán por un poco de tiempo. Tú y yo podemos gozarnos sabiendo que la aflicción, el sufrimiento un día pasará, ¿cierto? No es para siempre. No son para siempre. Y aunque muchas veces pareciera que la aflicción, el sufrimiento se está extendiendo por meses, por años, hay hermanos que lidian y luchan con sufrimiento por toda su vida, hasta que el Señor los llama. Esto no se compara, este sufrimiento, con la herencia incorruptible, que es eterna, que está reservada en los cielos. Y eso, hermanos, debe levantar nuestra mirada a lo eterno, debe levantar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ánimo, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos encontrar gozo. Entonces, también son necesarias muchas veces estas diversas pruebas. Porque imagínate, ¿cuándo es que nosotros nos volvemos mal, Señor, en dependencia? Cuando le pedimos mal, Señor, ayuda. Precisamente cuando estamos sufriendo, ¿cierto? Estamos sufriendo y nos volvemos al Señor en oración y queremos que el Señor nos consuele y nos aferramos al Señor y a nuestra esperanza. Pero cuando todo está bien, muchas veces nos olvidamos del Señor. Entonces, hermanos, estas diversas pruebas son necesarias también para formar nuestro carácter, para que el Señor vaya formando nuestro carácter, nos vaya dando más confianza, para que aprendamos a conocerle, para que aprendamos a ser más pacientes en medio de la dificultad, para hacernos más dependientes de Él. Muchas veces, no sé, estamos alejados del Señor, falta oración, oramos, no leemos, pero viene el sufrimiento y vamos de rodillas, corriendo, pidiéndole al Señor que por favor tenga misericordia, que pueda intervenir en lo que estamos pasando. Y muchas veces también el Señor usa estos sufrimientos para santificarnos, para que nosotros nos volvamos a Él y nos santifiquemos. El versículo 7 sigue revelando el propósito de estas pruebas, ¿cierto? Es para probar nuestra fe,
para ver si es genuina, ¿cierto? Y esto es para fortalecer nuestra fe. Versículo 7. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aquí Pedro compara la fe con el oro, ¿cierto? Para ver la calidad del oro se debe probar con fuego. De la misma manera nuestra fe, hermano, también para ver si es genuina y para que sea purificada también será expuesta al fuego de la prueba. Eso es lo que el Señor prueba cuando hay sufrimiento, nuestra fe. El oro perece, dice el texto, ¿cierto? Pero nuestra fe, si es verdadera, hermanos, resultará en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si tu fe es genuina, esa fe permanecerá hasta el final. Otra vez Pedro está apuntando a esta herencia futura incorruptible, que está más allá de la muerte, en la revelación de Jesucristo. Entonces el cristiano, hermano, el Hijo de Dios, que le toca sufrir con diversas pruebas, hermano, sufre con propósito. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. Cada sufrimiento, hermano, no es al azar, nosotros estamos sufriendo con propósito. Si nuestra fe es real y si somos hijos del Señor, Dios tiene un propósito con nosotros y cada sufrimiento no carece de propósito. No sufrimos al azar, estamos siendo protegidos por el poder de Dios aún en medio del sufrimiento, ¿cierto? Y nosotros vemos en la palabra del Señor ejemplo de cómo el Señor permite el sufrimiento en la vida de sus siervos. Por ejemplo, la historia de José. ¿Cuántos han leído la historia de José? José fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Lo vendieron, fue puesto en la cárcel injustamente, lo acusaron injustamente, fue vendido, fue puesto en la cárcel, estuvo preso, sufrió, él la pasó mal. Y mira lo que dice después de la prueba, en Génesis capítulo 45, versículo 5, dice, él le dice a sus hermanos, ahora pues no se entristezcan ni les pese haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Entonces José llegó a la conclusión que él llegó como esclavo a Egipto, que sufrió, que estuvo preso, pero dice que Dios lo envió allí con un propósito, para preservar vidas. Y el versículo 8 añade, mira, las palabras de José a sus hermanos, ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Es Dios el que lo envió a Egipto a sufrir primero para después cumplir el propósito. Entonces él atribuía todo su sufrimiento a un propósito del Señor, hermano, y no es distinto con nosotros. Cuando estemos sufriendo no debemos pensar que Dios no nos está amando, que algo está pasando, que Dios nos está fallando, ¿no? Dios está en control absoluto aún en medio del sufrimiento tuyo. Él es soberano, está en su trono y nada se le escapa de sus manos, le está gobernando todo. También tenemos el ejemplo de Job, me acordaba de Job también. Job lo perdió todo, ¿cierto? Soportó pérdidas mucho más fuertes que cualquiera de nosotros en un día. Pero él pudo decir en Job capítulo 13, versículo 15, mira estas palabras, aunque él me mate, en él esperaré. Aunque él me mate, en él esperaré. Es que estos hombres, hermanos, en el sufrimiento no se desconectaban de Dios. Ellos cuando estaban sufriendo no llegaban a la conclusión de que Dios los había desamparado. Todo lo contrario, ellos atribuían su sufrimiento a un propósito del Señor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Todo su sufrimiento fue con un propósito mayor. Y por eso tú y yo estamos aquí hoy. Entonces ningún hijo del Señor, hermano, sufre al azar. Todo sufrimiento, toda prueba es con un propósito. Obviamente debemos hacer la diferencia entre sufrir por la causa de Cristo, por nuestra fe, y sufrir producto del pecado, de la desobediencia al Señor. Pero aún en esos momentos el Señor es tan misericordioso que nos disciplina y nos pone una vez más en el camino. Versículo 8 dice, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Aquí Pedro les está diciendo a tus hermanos, oigan, la fe de ustedes es real, la fe de ustedes es real, ustedes no han visto al Señor, Pedro sí lo había visto, estos hermanos no habían visto al Señor, ustedes no han visto al Señor, pero aún así lo aman, ¿cierto? Están sufriendo por Él, fueron perseguidos por Él, ahora no lo están viendo, dice el texto, pero creen en Él, amén.
Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos capaces de creer sin ver? Porque ninguno de los que está aquí ha visto al Señor, pero somos capaces de creer, porque esa es la evidencia, hermano, de una fe verdadera, ¿cierto? Somos llamados a vivir nosotros por fe y no por vista. Amén. Hay un dicho antiguo por ahí que dice, hay que ver para creer, ¿cierto? Yo lo escucho desde que era chico. Hay que ver para creer. Pero leemos las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Mira a Tomás, uno de sus discípulos, en Juan 20, Juan capítulo 20, versos 28 y 29. Dice, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén. Entonces Pedro les está animando y en otras palabras le está diciendo, hermanos, ustedes son dichosos, ¿cierto? Ustedes no han visto al Señor, pero ustedes le aman. Y se pueden regocijar grandemente con un gozo inefable, con un gozo que no se puede expresar con palabras. Y eso yo sé que como creyentes no lo hemos experimentado en algún momento, en el sufrimiento tenemos esa paz, ese gozo, pero no la puedo explicar. Es Dios mismo proporcionando esa paz para sus hijos, para aquellos que han sido sellados, para aquellos que tienen esta esperanza viva, un gozo lleno de gloria. Y lo pueden hacer, dice Pedro, aún en medio del sufrimiento, y lo pueden hacer, se pueden gozar en medio del sufrimiento porque tienen esta esperanza viva en sus corazones. Y de la misma manera nosotros, hermanos, podemos amar al Señor, podemos creer en Él, aún sin haberle visto. Podemos amarle y podemos gozarnos en medio de situaciones difíciles. Podemos levantar nuestro rostro, nuestro espíritu y mirar lo eterno en medio del sufrimiento. Y eso es porque tenemos esta esperanza viva en nuestros corazones. Un día estaremos con Cristo cara a cara con el Señor. Y ya no habrá más sufrimiento. El versículo 9, nuestro último versículo. Dice el versículo 9, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Cierto? Otras traducciones dicen, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Otra dice, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. O sea, hermanos, la fe tiene una meta, tiene un final. El escenario de esta tierra tiene un final. No nos aferremos a esta tierra. Hay una recompensa, hermano, para todos aquellos que creen, que tienen esta esperanza. No estamos creyendo en vano, no estamos corriendo sin propósito. Y la recompensa es la salvación completa, final. Ya la tenemos aquí, pero ahí será completa y final. Hoy ya gozamos de esta salvación, pero será completa, final, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, recordemos que somos extranjeros en esta tierra, peregrinos, ¿cierto? Que los sufrimientos son solo por un poco de tiempo. Levanta tu rostro, tu mirada a esta esperanza viva. No perdamos la esperanza porque un día recibiremos esta recompensa, la salvación completa y final. Esta herencia que está reservada en los cielos para los hijos de Dios, para todos aquellos que tienen esta esperanza viva. Y si hay alguien aquí que no tiene esta esperanza viva, hermano, hoy tienes que venir a los pies de Cristo en fe y arrepentimiento, y Él te va a dar esta esperanza viva y te va a sustentar en los momentos más difíciles, esta esperanza eterna, incorruptible, que solamente se encuentra en Cristo y no en esta tierra. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú hayas hablado a nuestros corazones. Si fue tu voluntad animar a más de algún hermano con este mensaje, te ruego que tú apliques este mensaje a su corazón, que nosotros podamos mirar, Señor, lo eterno, que podamos mirar esta salvación final, completa, que tendremos un día, Señor, y que nos perdamos la esperanza, esta esperanza viva, Señor, que tenemos en Cristo. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.